ponernos de rodillas para pedir la dirección de Dios para nuestro estudio de la palabra de esta mañana. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nos postramos de rodillas en este lugar para estudiar tu palabra. Y te suplicamos, Señor, que nos dirijas mediante tu Espíritu Santo, mediante las sagradas Escrituras, y que podamos comprender este tema que en esta mañana presentaremos, donde te ruego y te suplico que me dirijas con tu Espíritu Santo, que nos guíes a todos los que estamos aquí juntos a través de Él y a través de tus santas Escrituras, y que por medio de ella podamos llegar a un solo sentir, un solo pensar y un solo querer. Así pues, Señor, te rogamos y te suplicamos que nos ayudes con los aparatos, con el internet, para que podamos compartir este mensaje y que todo sea para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Bien, apreciados hermanos, una vez más me toca estar delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a hablar de este tema que ustedes miran ahí en su pantalla. Estaremos analizando el vino de Babilonia y acerca de el confesionario. ¿Cuántos de ustedes han oído o participaron alguna vez en el confesionario? Lo que miran ustedes ahí en la esquina. Muchos han participado de esta enseñanza. Y vamos a estudiar hoy en las Sagradas Escrituras qué enseña la palabra de Dios, qué dice el Señor Jesucristo y cómo es que este vino de Babilonia se introdujo en la iglesia. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar primeramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, donde aparecen esas expresiones como Babilonia y el vino de Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3 dice: y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Versículo 4 dice la Biblia: y la mujer que monta esta bestia estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí encontramos nosotros una mujer, como lo miramos aquí. Aquí está la mujer. Así era como la ilustraban los pioneros adventistas en 1842, cuando salió este diagrama profético. Aquí está la mujer vestida de púrpura y de escarlata, y en su mano, ¿qué tiene? En su mano tiene un cáliz de oro, una copa. ¿Y cómo está esa copa? Está llena ¿de qué? Dice que esta copa está llena de vino, y el vino representan sus abominaciones que le dan a beber a todas las naciones a través de las doctrinas y enseñanza. Y nos muestra que esta mujer está montada sobre una bestia. Esa bestia representa a Roma. Vamos a mirar que esta bestia y esta mujer están simbolizadas por una bestia de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Me paré, dice el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y el versículo 5 nos dice: también se le dio ¿qué cosa a esta bestia? Boca. ¿Qué tiene la bestia? ¿Y qué tiene la mujer? Boca. ¿Y qué es lo que se hace con la boca? Dice que hablan grandes cosas y blasfemias. Estas cosas que habla es lo mismo que está introducido en el cáliz de oro. Es lo mismo que está adentro en el cáliz, que está representado por ese vino que tiene el cáliz. Y ese vino, ¿por dónde se toma? Por la boca también. Ese vino de Babilonia son las grandes cosas y blasfemias que habla esta bestia de Apocalipsis 13, que está representada por el simbolismo de la mujer que va sentada sobre una bestia.
y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que aquí tenemos el mensaje de el tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá el cáliz de la ira de Dios. Dios también tiene un cáliz, una copa. Y en esta copa están las enseñanzas bíblicas de las 7 postreras plagas también. Cuando nosotros miramos, vamos a mirar aquí, ¿qué nos dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos? Aquí está la mujer que está sentada sobre la bestia, está vestida de púrpura, está adornada de perlas, de oro, de piedras preciosas, pero habla, dice, que esta mujer tiene boca, como también la bestia tiene boca. Y miren lo que significa que tiene boca. Dice, el hablar de una bestia o de una iglesia, el hablar de la nación, está hablando de la bestia de 2 cuernos, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Así que cuando la mujer habla, es porque va a implementar sus blasfemias, sus doctrinas, sus enseñanzas. Miren lo que sigue diciendo. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Quién también va a hablar? La bestia de 2 cuernos. ¿Qué va a hacer esta bestia de 2 cuernos? Va a establecer ordenanzas, leyes y mandamientos a través de sus autoridades legislativas y judiciales. Solo que esta mujer también habla, da mandamientos, enseñanzas, doctrinas que lleva en la copa que beben todas las naciones. Luego sigue diciendo el conflicto de los siglos. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Así que, ¿qué significa hablar? Hablar significa establecer mandamientos de hombres, establecer credos, ordenanzas, leyes por la mujer. Y una de esas enseñanzas es lo que nosotros miramos aquí, el confesionario. Esa es una de las enseñanzas y doctrinas que trae esa copa que tiene en la mano la mujer. Vamos a leer otra cita. Miren lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, página 378. La palabra, ¿qué dice ahí? Babilonia deriva de ¿qué? De Babel. ¿Y qué significa Babilonia o Babel? Confusión. ¿Y qué nombre se le da a esta mujer?
¿Qué nombre se le da a esta mujer que va sentada sobre esta bestia? Apocalipsis 17:5, ¿qué nombre se le da? Apocalipsis 17:5, ¿qué nombre se le da? Pero viene un nombre ahí. Oh, Babilonia. Ella se llama Babilonia. Tiene un nombre, Babilonia. Pero es una mujer. ¿Y qué significa Babilonia? Confusión. Confusión. Así que es una mujer que va a confundir a la cristiandad, a los creyentes, los va a confundir a través de esa copa que les va a beber, es decir, los va a emborrachar con el vino que les da a beber, que son las falsas doctrinas y enseñanzas. Miren lo que dice. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Así que Babilonia son las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Eso es Babilonia. En el capítulo 17 del Apocalipsis, ¿qué dice aquí? Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar a una iglesia. Así que una mujer que simboliza una iglesia. Eso lo dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 22, dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Quién es cabeza de la mujer? Y en lo espiritual, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, el marido. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta ¿a quién? Al marido, que es Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26 dice, para santificarla. ¿Cómo es la esposa de Cristo? ¿Cómo es su mujer? Una mujer que está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas. ¿Así es su mujer? No. ¿Cómo es su mujer? Una mujer que está vestida de blanco. El blanco representa santidad y pureza. Por eso en el versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra? Purifica, limpia, nos trae luz, nos trae conocimiento, nos trae entendimiento. Y la misma palabra es la que nos ayuda a limpiarnos del vino de Babilonia. Versículo 27, dice la palabra del Señor, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo es la esposa de Cristo? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como su mujer. Una mujer que es santa y sin mancha. En otras palabras, la mujer y la esposa de Cristo no está vestida de púrpura y escarlata.
está vestida de blanco, con el resplandor del sol de justicia, que es Cristo. Por eso dicen aquí el conflicto de los siglos. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Esta es la mujer vil, una mujer que está vestida de púrpura y escarlata. Miren lo que nos dice el conflicto de los siglos para identificar quién es esta mujer. La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. ¿Saben ustedes con quién fornicó esta mujer? Fornicó con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y esas enseñanzas que adquirió de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, las colocó, porque son el resultado de su fornicación, de haber ido en pos de otros maridos, en pos de otros dioses, las colocó dentro de este cáliz, de la copa de oro. Y es el que le da a beber a todas las naciones. Dice, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras. El profeta dice: vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra, la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad. Es, ¿quién dice ahí? Roma. ¿Qué significa el púrpura y el escarlata? Miren lo que dice. La púrpura y el escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos, que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Con los presidentes. Pero aquí está hablando de una Babilonia, de una mujer en la cual a los reyes de la tierra no se les llamaban presidentes, se les llamaban reyes, emperadores. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor. ¿Cómo se le llamaba al rey de Medo y Persia? El rey Ciro. Es decir, con ellos es con los que ha fornicado.
con esas naciones es con la que ha fornicado. Ahorita sigue fornicando con los reyes actuales. Pero en el contexto histórico, ella ha fornicado con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que es de donde ha adquirido sus abominaciones. Sigue diciendo, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. ¿Quién se transformó en ramera? La iglesia judía. ¿Y cómo es que la iglesia judía se transformó en ramera? Cuando se alió ¿con quién? Con los paganos, con Roma. Roma pagana. ¿Cuándo es que los judíos se aliaron con Roma? Si ustedes miran el diagrama, ahí les dan ciertas fechas que vienen. Y ya para el tiempo de Cristo, encontramos que ellos solamente iban a consumar esa unión que ya tenían desde antes, en el 165 antes de Cristo. Cuando se unió, hubo una alianza romana con los judíos. Y por eso los judíos estaban subyugados a Roma. Cuando Cristo viene, estaban subyugados a Roma, estaban en alianza. Y confirmaron todavía más esa alianza cuando se unieron los judíos para matar a Cristo. Ahí confirmaron todavía más su alianza. Ahora dice aquí, Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. ¿Qué le ocurrió ahora a la iglesia cristiana? La iglesia cristiana se corrompió. ¿Y cuándo es que la iglesia cristiana se corrompió? Cuando se unió con los paganos. ¿Y cuándo es que se empezó a unir con los paganos? ¿Han oído ustedes hablar de Constantino? Constantino era un pagano y se unió al cristianismo. Y es cuando la iglesia cristiana se empezó a unir con el paganismo, se corrompió. Y al 538, cuando encontramos que Clodoveo y Justiniano se unen al papado, es cuando completamente la iglesia cristiana ahora se ha corrompido, porque se ha unido al paganismo. Ahora, miren lo que sigue diciendo aquí. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos. Yo les hago una pregunta, hermanos. Si ya miramos cómo se corrompió la iglesia judía y cómo se corrompió la iglesia cristiana, ¿ustedes creen que si la iglesia adventista del séptimo día se une con los paganos, no se va a decir de ella que se ha corrompido y ha pasado a ser parte de Babilonia también? Porque si la iglesia judía está siendo juzgada porque se unió con los paganos y así se hace ramera, y de igual manera la iglesia cristiana cuando se unió con los paganos se hizo ramera, yo les hago la pregunta: si nosotros como adventistas del séptimo día nos unimos con los paganos, ¿no también seremos considerados como esta mujer, ramera? También. Sin embargo, hay muchos que a pesar de que miran que la corporación está unida con los reyes de la tierra
y está unida con las iglesias caídas babilónicas, ellos dicen no, la iglesia es pura y sin mancha. Esa no es la iglesia. La iglesia de Dios es la que leímos en Efesios capítulo 5. Una mujer que está vestida de blanco. No se ha unido al mundo, no se ha unido con los paganos. Es fiel a su marido, a Cristo. Ahora, miren lo que nos dice aquí, que es el vino. ¿Qué dice aquí? Colportores, recordad que en los libros que vendéis, ¿qué dice aquí? No estáis presentando la copa que contiene, ¿qué cosa? El vino de Babilonia. ¿Y qué es el vino de Babilonia? Las doctrinas erróneas ofrecidas a los reyes de la tierra. Así que, ¿qué es el vino de Babilonia? Las doctrinas erróneas. ¿Saben ustedes que hoy muchos están bebiendo del vino de Babilonia a través de las doctrinas erróneas? A través de los libros, a través de diagramas hechos por hombres. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el cáliz. Y aquí adentro hay vino. Y ese vino está siendo impartido ¿por qué cosas? Por libros y ¿qué más? Y los colportores. Hoy en la actualidad. ¿Saben ustedes que se han descubierto muchas falsas doctrinas a través de los estudios y folletos de la escuela sabática? Se han descubierto muchas falsas doctrinas y abiertamente lo esparcen en las 13 divisiones de la iglesia adventista. Así que, ¿qué están bebiendo muchos adventistas? Doctrinas erróneas del vino de Babilonia. Y saben ustedes que también se ha descubierto que en las escuelas adventistas los que supervisan los estudios de esas escuelas son jesuitas, los sacerdotes católicos. Así que, ¿qué es lo que están bebiendo los adventistas? El vino de Babilonia. Pero ¿saben ustedes que también a través de colportores y a través de los libros, muchos adventistas que se hacen llamar de verdad presente también están bebiendo del vino de Babilonia? A través de las falsas interpretaciones proféticas como el futurismo, como el dispensacionalismo, como el literalismo de las profecías. Y lo están haciendo a través de ¿qué? Colportores de libros, de predicadores. Por eso muchos están bebiendo del vino de Babilonia. Y una de las falsas doctrinas que está dentro de esta copa es lo que colocamos aquí, el confesionario. Esa es una falsa doctrina, el confesionario. Miren lo que dice: sino la copa que contiene las preciosas verdades de la redención. ¿Beberéis vosotros mismos de ella? Vuestras mentes deben estar sujetas a la voluntad de Cristo y Él pondrá en ellas su propio sello. Dice aquí, Conflicto de los Siglos, página 384. El gran pecado
de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. ¿De qué se le ocupa, de qué se le acusa a Babilonia? ¿Es un pecado menor? ¿Cómo le llama ahí la Biblia y el espíritu de profecía? El gran pecado. Ahora saben ustedes que esa misma declaración y esa misma sentencia va para todos aquellos también que forman parte de esta iglesia. Si nosotros enseñamos falsas doctrinas, ¿de qué iglesia estamos diciendo que somos? De Babilonia. Y si nosotros damos falsas doctrinas y falsas enseñanzas a través del púlpito, a través de la predicación, a través de libros, a través de la enseñanza, si nosotros damos falsas doctrinas, ¿de qué se nos acusa? De un gran pecado, como se le acusa a Babilonia. Y no somos pertenecientes de la iglesia pura, sino de la iglesia que está sentada sobre la bestia, esta mujer que está vestida de púrpura y de escarlata. Por eso les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que es sencillo el pararse aquí en el púlpito y no saber lo que usted está presentando sin antes tener un afianzamiento en la palabra de Dios con un escrito está y un a la ley y al testimonio? ¿Saben ustedes que en una ocasión la hermana Elena G. de White le escribió a el pastor Dudley Marvin Camray, pastor adventista del séptimo día, pero que apostató de la fe, diciendo que en el cielo no había un santuario celestial? Y él empezó a enseñarle a los adventistas que no había un santuario celestial. Pastor adventista, demoró en la iglesia cerca de 30 años como pastor adventista. Y resulta que la hermana Elena G. de White le escribe a Camray y le dice: ¿sabes que tú estás registrado en el cielo como un gran apóstata? Así que si nosotros enseñamos doctrina de Babilonia, ¿cómo estará nuestro nombre registrado en el cielo? Como grandes apóstatas de la fe. Por eso miren lo que dice: esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa, ¿qué cosa? Las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de las sagradas escrituras. ¿Se dan cuenta? ¿Qué son estas doctrinas? Están en contra, están en pugna con las declaraciones más claras de las sagradas escrituras. Por eso nuestro mensaje no va contra cualquiera. Nuestro mensaje del tercer ángel, vamos a leerlo, va contra un sistema. En Apocalipsis, vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis. No se las voy a poner en la pantalla porque vamos a despertarnos. En Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14.
Versículo 9. Apocalipsis 14:9. Dice la Biblia: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora ¿a quién? A la bestia. Así que nuestro mensaje contra el sistema ¿de quién va? Con el sistema de la bestia. Y luego, ¿y quién es la bestia? Babilonia. Muy bien. Y a su imagen. ¿Quién es la imagen? Las hijas de la ramera. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Así que nuestro mensaje ¿contra quién es? Contra el sistema babilónico, el sistema de la bestia y las hijas de esta bestia o de esta iglesia. Y una de las cosas que ha enseñado a través de esta iglesia Satanás es que nosotros debemos de confesar nuestros pecados a un ser humano. Eso es una de las doctrinas que ha enseñado esta iglesia, que debemos de confesar nuestros pecados a un mortal, a un ser humano. La Biblia habla de confesar los pecados. Vamos a leerlo en el libro de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Dice la Biblia, Santiago capítulo 5 y el versículo 16. ¿Qué dice la Biblia? Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que, ¿qué dice la Biblia que debemos de hacer? Confesaos, ¿qué cosa? Vuestras faltas o nuestros pecados unos a otros. Entonces aquí debemos de confesársela a un sacerdote, porque dice confesaos nuestros pecados los unos a los otros. Bueno, vamos a dejar que la misma Biblia nos diga primeramente a quién debemos de confesárselos. En Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 9. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Él es fiel y justo. ¿Quién es este fiel y justo? A nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿a quién debemos de confesarle nuestros pecados? A Cristo. Surge la pregunta, ¿por qué a Cristo? Muy bien, hermano Lío, porque Él es nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice, vamos a leerlo en Hebreos. En el libro de Hebreos ahora. En el capítulo 7.
Versículo 12. ¿Qué tenía que ocurrir terrenalmente? Dice la Biblia. Pues mudado o cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. ¿Qué ocurrió cuando Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, reposó el sábado en la tumba, resucitó el primer día de la semana y en el día del Pentecostés comenzó su ministerio sacerdotal? ¿Qué ocurrió con el sacerdocio terrenal? Terminó. Ya no había más necesidad de sacerdotes terrenales. Ahora teníamos a un sumo sacerdote. ¿Cómo se llama ese sumo sacerdote? Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que ahora, ¿a quién debemos de confesarle nuestros pecados? A Cristo. Miren lo que nos dice en esta revista de la Verdad Presente del 9 de noviembre de 1893. Nos dice: se nos enseña en la palabra de Dios a confesar nuestros pecados. Ya leímos Santiago capítulo 5, versículo 16 y primera de Juan 1:9. Muchos otros pasajes también enseñan el deber de la confesión. David, ¿a quién le confesó su pecado, hermanos? A Dios. ¿Qué decía la oración de David? Ten piedad de mí, oh Dios, y perdona mis transgresiones y pecados. Salmo 51 dice: siendo este un paso necesario en el proceso de conversión o el nuevo nacimiento, sin el cual ninguna persona puede ver el reino de Dios. Les hago la pregunta: ¿por qué dice la palabra de Dios que debemos de confesar nuestros pecados a Dios? Porque nadie va a entrar al cielo sin que haya confesado sus pecados a Dios. Y Dios se los haya perdonado y borrado. La confesión de los pecados es un proceso ¿de qué? De la conversión o del nuevo nacimiento. Así que, ¿necesitamos confesar nuestros pecados? Sí. ¿A quién? A Dios. Dice la revista de la Verdad Presente. Pero, ¿a quién se debe hacer la confesión de los pecados? El católico dice: al sacerdote en el confesionario. Eso es lo que dice el católico. Sí, como enseña la doctrina católica, o como enseña la Biblia, que tiene esa mujer en su cáliz de oro que le da a beber a todas las gentes. El sacerdote es el que tiene el poder de conceder la absolución del pecado.
¿Cierto o falso? Eso es lo que enseña la doctrina católica. Tal respuesta podría no ser inadecuada, pero la doctrina del confesionario y del confesarle el pecado a un hombre y de pasar al confesionario no es una doctrina verdadera. Solo Dios tiene el poder de perdonar el pecado. Todo pecado que los hombres cometen es contra Él y debe de tener el perdón de Él. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 2. Aquí le presentaron a un hombre, a Cristo. Marcos capítulo 2. Y leeremos en el versículo 10. Marcos capítulo 2 y el versículo 10. Vamos a leer Marcos capítulo 2. Vamos a leer del 1. Dice, y después de algunos días entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y no pudieron llegar a él por causa del gentío. Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí uno de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? ¿Qué decían los fariseos, los escribas? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Pero si un hombre perdona pecados, ¿qué está haciendo el hombre? Blasfemias. Está blasfemando. ¿Y qué es lo que hace la mujer que está sentada sobre la bestia? ¿Qué habla? Blasfemias. Ahora, esta mujer habla blasfemias a través de ¿quién? ¿Quién es la iglesia? La gente, nosotros. Y esta mujer que es Babilonia, que es una iglesia apóstata, habla blasfemias a través de sus líderes religiosos, que son los que componen a la iglesia de Babilonia. Por eso, estos ministros, hablando blasfemias, están diciendo que pueden perdonar pecados. ¿Y eso lo aprueba la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Solo Dios. Ahora miren lo que dice. Versículo 8. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo,
levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué hizo Cristo con este hombre? Le perdonó sus pecados. ¿Y por qué es que le perdonó sus pecados? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Miren lo que nos dice la revista de la Verdad Presente del 9 de noviembre de 1893. ¿Saben cómo se llama el título de este artículo? Se llama El Confesionario. Así se llama el artículo. Y dice: el que tiene el poder de perdonar los pecados, tiene el poder de hacer milagros. Jesús dijo a los escribas: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, os digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Acababa de hacerles la pregunta: ¿es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? La pregunta era pertinente, ya que un acto era tan difícil como el otro, ya que ambos requerían el ejercicio de un poder creativo. Para curar la parálisis se requería la creación de nuevas partes del cuerpo que tomaran el lugar de las que estaban enfermas. Decir, tus pecados te sean perdonados, requería la creación de un hombre justo del pecador. Es decir, de este hombre pecador, Dios lo hacía justo. Y eso solamente se hace a través del poder creativo de Dios, de crear una nueva criatura. Así como nosotros, todos los que creemos, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El poder creador pertenece solo a Dios. Nunca ha sido delegada a ninguna de sus criaturas. ¿Ustedes alguna vez miraron a los apóstoles perdonando pecados? No. Ellos nunca perdonaban pecados. Hacían milagros. Ahora miren lo que dice. La confesión de pecado, por lo tanto, solo debe hacerse a la parte, ¿o qué dice aquí? O partes que han estado involucradas. Dios es siempre una de estas partes, porque cada pecado es una transgresión de su ley. Un pecado que es solo contra Dios debe ser confesado solo a Él. El que está en contra del prójimo debe ser confesado a Dios y al prójimo. Así que, ¿qué es lo que, a quién le vamos a confesar? A Dios. ¿Y a quién más? Si tenemos algo con un hermano, ¿a quién? Al hermano, al prójimo. Pero necesitamos a un sacerdote para confesarle ese pecado. No. Miren lo que dice acá. Dios perdona el mal que se le ha hecho en la transgresión de su ley. Y nuestro prójimo perdona, o debería perdonar, el mal que se le ha hecho. Y así el que cometió el mal queda libre de la culpa de sus transgresiones. Aquí estamos mirando de dos clases de perdón: el perdón que hace Dios y el perdón que hacemos nosotros. Pero el perdón que hace el sacerdote es con el fin de quitarle el pecado. Y una cosa es pedir perdón
y otra cosa es quitar el pecado. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo ahorita? Quitando el pecado. ¿De dónde? De los libros. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Quitar los pecados. Podemos perdonarnos, pero no podemos quitar ni borrar pecados. Miren lo que sigue diciendo. Y así, el que cometió el mal queda libre de la culpa de su transgresión. El hombre no tiene poder para perdonar el pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y ningún hombre tiene autoridad para decir que las demandas de esa ley están satisfechas. Ni siquiera Dios mismo podría decir lo mismo si las exigencias de esa ley no hubieran sido satisfechas en la muerte de Cristo. Cualquier hombre puede perdonar un mal que se haya hecho a sí mismo, pero esto no liberaría al malhechor de las exigencias de la ley de Dios. Pero si un hombre no perdona el mal que se le ha hecho, no puede culpar al malhechor si éste ha hecho confesión. ¿Se dan cuenta? Dice, si un hombre no perdona el mal que se le ha hecho, no puede culpar al malhechor si éste ha hecho su confesión. Es decir, a veces nosotros vamos y pedimos perdón y la otra persona no acepta ese perdón. Pero si él ya le pidió perdón a la persona y en primer lugar le pidió perdón a Dios, ¿el malhechor sigue siendo culpable? Ya no. ¿Por qué? Porque ya pidió perdón a Dios, ya pidió perdón a la persona. Ya si ella no quiere perdonar, ya no es culpa del malhechor. Por eso miren lo que dice Mateo 18 del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cuántos involucrados hay ahí? Dos. Pero ¿qué tal si yo voy al sacerdote y no voy con mi hermano? ¿Le estoy pidiendo perdón a él? No. ¿Qué es lo único que estoy haciendo? Confesándole mi pecado a un hombre. Sigue diciendo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué estaba escrito en el Antiguo Testamento? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no, ¿qué dice aquí? Para que no participes de su pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué debemos de hacer? Confesar. Ahora, ¿saben ustedes qué es lo que hace el sacerdote cuando escucha los pecados de uno y de otro y de otro y de otro? ¿Saben qué es lo que está haciendo? Participando de su pecado. Participando de su pecado. ¿Qué dijo Cristo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren lo que dice la Review and Herald de 1902 de
El 8 de abril dice, si un hermano yerra, perdónalo si te lo solicita. Si no es lo suficientemente humilde para hacerlo, perdónalo en tu corazón y expresa tu perdón en palabra y acción. Les hago la pregunta. A veces nosotros decimos, yo perdono, pero no olvido. ¿Ese es un perdón? ¿Se perdonó de todo corazón? ¿Y cómo? ¿Qué dice la Biblia? Que con la boca se confiesa para salvación o para perdición. Por eso dice aquí, si un hermano yerra o peca, perdónalo si te lo solicita. Si no es lo suficientemente humilde para hacerlo, perdónalo en tu corazón y expresa tu perdón en palabra y acción. Palabra y acción. No solamente en palabra, de decir, sí, yo te perdono, pero en cuanto terminaste de pedirle perdón, sigue siendo la misma persona. No te habla, no te trata, ni te saluda, te mira indiferente, hace disimuladamente que no te mira. Les digo, hermano, ¿los ha perdonado? ¿Quién realmente se está haciendo el daño? Uno mismo, uno mismo. Mientras el malhechor, ¿qué le ha dado Dios? El perdón. ¿Qué más le da Dios? La paz, descanso, tranquilidad, confianza, libertad. Lo ha restaurado de esa culpa. Miren lo que nos dice también la Review and Herald, enero 4 de 1890. El arrepentimiento, ¿qué es? Es un don de ¿quién? De Cristo, como lo es el perdón. ¿Quién pone ese sentir en nosotros? Cristo. Cristo es el que lo pone. ¿Y quién pone el perdón también? Cristo también es el que pone el perdón. Por eso cuando dos hermanos van a disculparse, a reconciliarse, o como decía Levíticos, van a meditar en lo que han hecho, miren lo que realmente están haciendo. El perdón de Dios es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma todo el corazón. Es decir, cuando nosotros perdonamos, estamos manifestando el amor de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestros corazones. Y estamos manifestando que nosotros también fuimos perdonados y fuimos redimidos. Y que queremos esa misma bendición para nuestro hermano que ha errado. Por eso el perdón es una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma todo el corazón. Miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 196. ¿Qué dice aquí arriba? Nada puede justificar un espíritu no perdonador. ¿Hay espíritus no perdonadores? Sí. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. Es decir, si nosotros no perdonamos, estamos diciendo que, o podemos decir, oh, yo estoy en la gracia de Dios.
¿Qué es gracia, hermanos? Gracia es un don gratuito que Dios nos da. Es un regalo que Él nos da. ¿Y qué nos dio Dios a nosotros? El perdón. El perdón. Por eso dice aquí, es verdad que Él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. ¿Se acuerdan? Una pregunta que hizo Pedro a Jesús. ¿Y cuántas veces pensaba Pedro que tenía que perdonar? 7. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. ¿Y qué contestó el Señor? 70 veces 7, Pedro. Es decir, todas las que te pidan, tienes que perdonar a tu hermano. Pero este perdón, hermanos, no es el mismo de borramiento de pecados. Es diferente. ¿Qué es lo que hace el sacerdote en el confesionario? Él no solamente perdona, sino que también le hace creer a la gente que ha sido borrado su pecado. Eso solamente lo puede hacer Dios. Dice aquí, se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Es decir, si nosotros no somos capaces de perdonar y viene un punto en donde alguien se nos acerca para pedirnos disculpa y no lo perdonamos, ¿a qué condición hemos llegado? A la que estábamos antes de ser perdonado. Ha negado, ¿qué dice aquí? Su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. ¿Se dan cuenta? Por eso la Biblia decía que si nosotros no nos perdonamos, nos hacemos culpables del pecado de nuestro hermano. Y miren lo que dice aquí en el libro en la revista de la Verdad Presente, hablando de lo que hemos leído. ¿Y qué es la confesión? ¿Qué dice aquí? ¿Qué es la confesión? Es ponerse de acuerdo con el Espíritu de Dios y decir que el acto del que hemos sido culpables está mal. Eso es la confesión. Confesar que estamos mal. Pero al confesar que estamos equivocados, también testificamos que Dios y su ley son correctos. Por el mismo acto de condenarnos a nosotros mismos, justificamos a Dios. Decimos con Pablo, la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando hemos transgredido contra nuestro prójimo, hemos testificado contra la ley de Dios, que nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿No es lo que dice ahí la Biblia? En el acto hemos condenado a Dios y a su ley y nos hemos justificado a nosotros mismos. Y nuestra confesión, nuestra condenación del yo y la justificación de Dios y de la ley de Dios debe ser tan extensa como lo fue nuestra justificación del yo. Obviamente, esto debe ser así antes de que Dios pueda considerarnos inocentes. Dice aquí,
Pero, ¿cómo? Pero ¿cómo se aplica estas consideraciones a la institución del confesionario? En el confesionario, hermanos, ¿está la persona ofendida? No está la persona ofendida. Entonces, ¿a quién le está pidiendo perdón? A nadie. A nadie. Sigue diciendo, ¿cómo se aplican estas consideraciones a la institución del confesionario? Ciertamente, no se necesita ningún argumento para demostrar que esta institución papal no cumple con ninguno de los requisitos del arrepentimiento y el reconocimiento del pecado que asegurará el perdón del cielo. El sacerdote no es más que un hombre. Él no tiene poder para perdonar el pecado. ¿Quién es el único que tiene ese poder? Dios. Porque esto, como hemos visto, es nada menos que el poder de la creación. Quitar el pecado es crear un hombre nuevo en Cristo Jesús. Es sacar una cosa limpia de una cosa inmunda. Una obra que Dios dice que ningún hombre puede hacer. A ver qué dice Job capítulo 14 y el versículo 4. Job capítulo 14 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? ¿Y qué dice la Biblia? Nadie. Nadie. Por eso dice aquí, ¿qué es lo que hace el sacerdote cuando van al confesionario? Escucha él. Y con ello incurre en un gran daño a su propia alma, porque ningún hombre puede contemplar el pecado por mucho tiempo sin ser dañado por él. Así que, ¿qué es lo que está haciendo el sacerdote? Se está haciendo un daño y está escuchando algo que no le concierne a él. Él no tiene el testimonio del Espíritu para la confesión que le llega. ¿Cierto o falso? ¿Cómo sabe el sacerdote que el que le está confesando le está diciendo la verdad? Por eso dice aquí, él no tiene el testimonio. Es decir, él no tiene la veracidad de lo que le están diciendo para la confesión que le llega. Porque el Espíritu no da testimonio con confesiones que no se hacen a Dios. Tampoco el confesor encuentra el consuelo que le da el Espíritu cuando se hace la verdadera confesión. Cuando nosotros traemos algo contra un hermano, ese pecado nos está haciendo daño. Y cuando nosotros vamos y nos reconciliamos con nuestro hermano, ¿qué produce esa confesión y ese arrepentimiento? Nos da paz y tranquilidad. Sacado de nosotros ese pecado con la ayuda de Dios. El conocimiento que llega al sacerdote de esta manera es un conocimiento que no debería tener. No es para su propio beneficio, ni para el beneficio del confesor, ni para nadie más. Y no es necesario decir que el uso que el sacerdote hace de tal información es a menudo uno que no está justificado ni por la ley de Dios ni por la del hombre. ¿No han notado ustedes que a veces los sacerdotes violan su mismo juramento de no decir lo que se les confiesa? Por eso dice aquí,
aparte de que ya le dijiste todo y no se lo dijiste a la persona ofendida, lo van a saber por todos lados. Esa es una doctrina y enseñanza errónea que viene de Babilonia. Cuando confesamos un pecado a alguien a quien hemos ofendido, el interés y la preocupación que esta última persona tiene en el asunto hace que sea una cosa muy diferente de una confesión hecha a otra persona. Porque el Espíritu de Dios opera en tal caso, tanto en el corazón del confesor como el de la persona agraviada. A ambos da testimonio de la justicia y bondad de Dios. Pero si la parte no está interesada en la transacción, ¿quién es esta parte que no está interesada en la transacción? El sacerdote. El Espíritu no puede dar ese testimonio a él, porque él no es la parte agraviada y por lo tanto no tiene nada que perdonar. La confesión, en efecto, no puede, en sentido estricto, hacerse a otra persona que no sea la que estaba equivocada, porque la confesión significa un reconocimiento de nuestra mala acción a aquel contra quien hemos transgredido. Podemos decirle lo mismo a una tercera persona, pero eso no le hace ningún bien, sino más bien un daño. Porque nunca puede beneficiar a ninguna persona escuchar el relato de los pecados de otra persona. Pablo nos exhorta a escuchar y pensar solo en lo que es puro, hermoso, virtuoso y de buena reputación. Filipenses 4:8. La confesión viene en esta clase de cosas, pero la mera recitación de los pecados, no. ¿Qué hizo David, hermanos? Vamos a leerlo en el libro de Salmos. ¿Qué hizo David? Salmos, capítulo 51 y el versículo 1. Dice la Biblia: conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Quién tiene el poder de borrarlos? Dios. Por eso cuando los fariseos le decían a Cristo, blasfemias dices, porque Dios es el único que puede perdonar y borrar los pecados. ¿Cómo se hace esa confesión? Capítulo. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme cuando en mi oración y levanto el grito. ¿Cómo confesamos? A través de la oración. ¿Y cómo vamos a arrepentirnos con nuestros hermanos? A través de la confesión, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque es un don el arrepentimiento y es un don el perdón. Ahora, para finalizar, ¿qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlos. ¿A quién?
a Dios. Y si ofendemos a un hermano, confesarnos unos a otros, como decía la Biblia, y perdonarnos unos a otros. En el confesionario, el gran engañador ha sustituido la verdadera confesión por algo que no es confesión en absoluto. Así como ha pervertido la ordenanza cristiana del bautismo en la ceremonia de la aspersión y la observancia del sábado en la observancia del domingo, así también ha pervertido la confesión. Fíjense cuántos vinos de Babilonia ha esparcido, ha dado a beber esta religión. ¿Cómo es el bautismo? Por aspersión, echarle un poquito de agua en la cabeza al niño recién nacido. ¿Así es el bautismo? En la Iglesia Católica, así es. ¿Pero así es el bautismo bíblico? No. El bautismo bíblico dice que tiene que ser sumergida la persona cuando ya está consciente de lo que es bueno y de lo que es malo, y sobre todo cuando está consciente que necesita un Salvador pecados y le borre sus pecados. Ahora, ¿qué más ha pervertido? La observancia del sábado. Porque ¿qué institución puso la Iglesia Católica? El domingo. ¿Por orden de quién? Por orden de la Iglesia, no de la cabeza, que es Cristo. También lo pervirtieron. ¿Y qué más ha pervertido? Porque introdujo a un sacerdote, pervirtiendo el sacerdocio de Cristo. Por eso dice que se levantaría contra Cristo. Dice, así también ha pervertido la confesión donde quiera que se establezca el confesionario en algo que nunca puede traer perdón ni misericordia. El diablo no quiere que la gente confiese sus pecados. A que una persona confiese los pecados de los demás y se los diga a lo largo y ancho, pero no quiere esa confesión que es el despojo de sí mismo. Él sabe lo que dice la Escritura, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Romanos 10:10. Pero no hay salvación del confesionario. Aquellos que quieren obtener la salvación no deben ser ignorantes de las maquinaciones de Satanás. Y para no ser ignorantes, deben escudriñar la palabra de Dios en busca de iluminación. Allí solo encontrarán lo que es genuino y aprenderán la diferencia entre las verdaderas ordenanzas que pertenecen a la salvación y las falsas y espurias invenciones que el diablo ha derramado sobre las mentes crédulas de aquellos que descuidan sus páginas sagradas. ¿Hacia dónde debemos de ir, hermanos? Hacia la Biblia y a Cristo. ¿Saben por qué Satanás no quiere que confesemos nuestros pecados? Dice el conflicto de los siglos que pecados que no han sido confesados, pecados que no van a ser borrados. ¿Saben ustedes que cuando nosotros hablamos, hemos violado un mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero si yo hablo de más de lo que yo no sé y no pido perdón al ofendido, ese pecado no puede ser borrado del cielo.
porque nunca fui con la persona para ponernos a cuentas. Y ese pecado es el que va a hacer que yo no entre al reino de los cielos, porque es una transgresión a su ley. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Se dan cuenta lo grave que es? Por eso, hermanos, no les menciono nombre de esas doctrinas y enseñanzas, pero jamás hablo de una persona, de su vida personal o de lo que ande haciendo si yo no lo he visto. Porque hablar de algo que nosotros no hemos visto ni conocido es levantar falso testimonio. Y eso es violar la ley de Dios. Eso es transgredir la ley de Dios. Y una transgresión de la ley de Dios es registrada en el cielo. Y así como es registrada en el cielo, también tiene que ser borrada en el cielo. Y el único que puede borrarla es Cristo. Pero si no, borrado en el cielo. Por eso Satanás quiere que se las confiesen a una persona que no es la ofendida. Porque si yo se la confieso a una persona que no es la ofendida, yo no me estoy poniendo a cuentas con la persona ofendida. Y a Satanás eso lo tiene contento. Porque él sabe que como no me he puesto a cuentas con Dios, él me tiene en sus manos. Y si me tiene en sus manos, él estamos en la misma condición. Hemos sido transgresores de la ley de Dios. Por eso, hermanos, el consejo es: el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y los, ¿qué dice ahí? Y los abandona, hallará misericordia. Es confesar, perdonar y abandonar. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Quién es el que puede perdonar? Dios. Y cuando nos ofendemos, ¿a quién debemos de ir a confesarnos? A Dios y a la persona que hemos ofendido. Tenemos que ir en oración y perdonarnos unos a otros, pero jamás con un sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y Él es nuestro juez también. Y Él es nuestro abogado. Y Él es nuestra roca. Y Él es el agua de vida. Y Él es el pan que descendió del cielo. Y por medio de su nombre es que alcanzamos salvación y vida eterna. Por eso, hermanos, esto es una parte de un traguito que esta mujer ha dado a beber a millones de personas. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios y que Dios nos ayude a poder denunciar las abominaciones, las inmundicias que han dado a beber a todas las naciones. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, tu palabra es tan clara que nos lleva a ti, Señor, a la fuente de agua viva. A ti es a quien debemos de ir para confesarte nuestros pecados en el ser humano. Y el perdón también es un don que tú das para beneficio de nosotros, para que alcancemos descanso para nuestras almas. También, Señor, para el bien de nosotros, nos has pedido que nos reconciliemos unos con otros. Y nos has dejado escrito que no hay necesidad de ir a un sacerdote terrenal, porque tenemos a el cual intercede por nosotros delante del Padre. Por eso, Señor,
Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Ayúdanos a ir a ella como un niño que tiene el deseo de aprender de su padre, como un alumno que tiene el deseo de aprender de su maestro. O como dice tu palabra, a ir a ella como aquel siervo. La palabra es la fuente de agua viva para que tengamos vida eterna. Y en ella encontramos la vida eterna. En ella encontramos el camino. En ella encontramos vida, salud y bienestar. Gracias, Señor. Bendice los alimentos que se han preparado con mucho amor. Bendice a cada uno de tus hijos que están aquí, a los hermanos que nos acompañaron a través de estos medios de comunicación. Sé con ellos. Y si ahí estás poniendo en su corazón de ir y reconciliarse con su hermano, que no lo piense más, que no se detenga, que avance por fe, porque eso le traerá descanso para su vida y le abrirá las puertas de los cielos, pues tu palabra dice, como leímos, que es el comienzo y el principio de un nuevo nacimiento. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo dijo nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén.